Hola, ¿me oís bien? No sé a qué distancia ponerme esto. Bueno, me presento, soy Elizabeth de Bonito Editorial. Algunos ya me conocéis, otros no. Estamos dentro del marco de los cursos bonitos, que solemos traer cada año 3 ponentes importantes a nivel internacional dentro del mundo de la ilustración. Y este año hemos traído a Pablo. Estamos muy contentos de tener a Pablo Auladell por fin en Bilbao. Supongo que todos los que habéis venido ya le conocéis. Y yo, para presentarle, solo tengo que decir que para mí es un honor que esté aquí porque fue mi profesor hace unos años. Quería tenerle para que pudiese también los alumnos aprender lo mismo que yo aprendí de él. Y aparte, antes de este curso, él no lo sabe, pero antes de empezar la editorial, antes de empezar a organizar cursos, yo he ido coleccionando álbumes ilustrados y uno de los 3 primeros que entraron en mi casa fue Inés Azul. Entonces, para mí es realmente un honor, espero que disfrutéis de él. Y como esta vez la conferencia es en castellano, ya no tengo que estar aquí, así que me levanto y me siento entre el público. Los que estáis al fondo, si queréis os podéis acercar, porque luego va a haber una ronda de preguntas y parece que estamos más cerca, ¿vale? Bueno, pues nada, te doy paso, Pablo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ha sido una de las excusas más increíbles que la conferencia. En fin. Bueno, pues nada, evidentemente el honor es mío y estoy muy agradecido de que hayáis venido a pasar un rato esta tarde pues a hablar de ilustración, de cómic. Y nada, vamos con ello. La conferencia la he titulado Espejos y Metamorfosis, igual que el curso, con la idea pues precisamente de completarlo un poco, ¿no? Los alumnos que están asistiendo a él pues van a tener, escuchando la charla, algunos detalles que no he dado en el curso, y los que no habéis asistido al curso pues podéis haceros también una idea de lo que se cuece ahí. Los espejos son algo pavoroso y fascinante. Si nos plantamos ante ellos, si nos miramos en sus aguas quietas, nos devuelven una imagen de personaje, como filtrada, y por eso más verdadera que la real, que la que creemos real. Igual que ocurre con las fotografías, ¿verdad? Que no son sino otra forma de espejo. De pronto, en esa fotografía nuestra madre se nos aparece mucho mayor de lo que la percibimos a diario. Caemos en la cuenta de la verdadera edad que tiene. Si nos asomamos a un espejo, notaremos una sensación parecida a cuando nos quedamos súbitamente fuera de las fiestas o del discurrir de las mañanas laborables. Contemplaremos el mundo separados de él, con todo lo que eso implica, y que en el curso pues estamos comentando y tratando de aprovechar en nuestro trabajo como ilustradores de libros. Esto es importante y lo subrayo ya desde ahora. Todo lo que yo diga, aparte de que, por favor, no pueda ser usado en mi contra, todo lo que yo diga tiene que ver estrictamente con este mundo, este ámbito del libro, que es a lo que yo me dedico. Sabéis que la ilustración, bueno, es un campo amplio, ¿no? Y realmente de lo que voy a hablar, mis opiniones, tienen sentido estrictamente en el ámbito del libro ilustrado, del cómic, porque más allá de ahí, pues podría resultar incluso ridículo. Pero dentro del libro tiene su sentido, sobre todo para el mayor interesado, que soy yo. Bueno, en un trabajo como el de ilustrador o historietista, tan hermoso y también tan ridículo, una vez más, como todas las cosas en las que uno empeña la vida, me parece que es fundamental aprender a mirarse. Aprender a mirarse en el espejo. Y no confundir jamás los espejos con los espejismos, que solo devuelven imágenes distorsionadas, o aún peor, aquellas que uno se empeña en ver, delirando de fiebre. El primer espejismo que habría que derrotar es el espejismo de que somos siempre los mismos.
Espejismo sustentado por el carné de identidad, básicamente, y por el optimismo artístico. Ya sabéis, esa algarabía de niños que llevamos dentro, mundos interiores, expresión sin límites, pero no somos sino una sucesión de metamorfosis. En la primera parte de la charla voy a comentar, pues eso, las diferentes metamorfosis por las que ha pasado mi trabajo, sobre todo la que fue más decisiva, allá por 2011, producto de situarme frente al espejo, decidido a verme bien de una vez por todas. Y en la segunda parte, pues compartiré con vosotros pues una serie de reflexiones, de anotaciones, que voy escribiendo en algún cuaderno, donde una vez más veo ahora que han operado las metamorfosis y hay ciertos temas sobre los que opino cosas bien distintas de las que opinaba cuando empecé en la profesión, que bueno, ya hace casi 20 años, empieza a no ser una broma, ¿no? Badel-Acrobat, esto lo digo sobre todo para si alguno de vosotros ha visto alguna vez pues mis blogs o alguna de estas páginas, que las suelo titular así, Badel-Acrobat. Bueno, Badel-Acrobat en realidad no significa nada, ¿no? Significa cosas para mí, es una palabra inventada. Es como llamé a ese proceso de reorganización y de revisión de mi trabajo que emprendí allá por 2011, porque yo le pongo nombre a todo. El nombre es muy importante, lo que no tiene nombre no existe. Bueno, y tuvo como detonante un paseo por este parque de mi ciudad. Pero antes vamos a ver en qué condiciones llegué a la profesión. Como podéis ver, pues un ferviente clon de Dave McKean. Porque al principio uno se sitúa mal frente al espejo. Es más, se sitúa en el espejo de otro, con la esperanza de que el reflejo le transustancie en aquel a quien admira. Cosa que nunca ocurre, claro. He aquí la primera metamorfosis indispensable: comenzar a mirarse en un espejo propio. Comparar nuestro trabajo con nuestro trabajo y no con el de los que admiramos. Bueno, y así, pues poco a poco comencé a meterme más en la profesión, a hacer cosas más interesantes, gané algunos premios y sobre todo ilustré muchos libros durante 10 años. Este, por ejemplo, fijaos en esa lucecita que hay en el centro, es porque es tan de los primeros que yo aún no tenía ni escáner, ¿no? Y entonces no conservo estos dibujos escaneados, es una fotografía. Bueno, ¿qué cosas vemos ahí? Pues una especie de indecisiones entre mancha, línea, querer ser Ricard Castells, querer hacer algo pictórico, tener alguna referencia más clásica. Bueno, un primer libro. También se ve esa médula que va a ir recorriendo luego el trabajo y que a lo mejor no va a cambiar, ¿no? Que es esa médula lírica, poética. Me da un poco de miedo decir estas cosas porque lo estábamos comentando en el curso. Estas palabras, poesía, tal, están muy mal entendidas. Por lo general, yo noto que la gente no entiende por poesía lo mismo que yo. Y entonces cuando dicen que mi trabajo es muy poético, a veces te puedes echar a temblar, ¿no? Bueno, el caso es que vamos avanzando en la profesión. Tengo que decir que, sobre todo cuando se trata de ilustración infanto-juvenil, ahí operan mucho las modas, y en el momento en que yo me incorporé, se llevaba mucho el acabado pictórico en las ilustraciones. Los editores buscaban eso, buscaban hacer unos álbumes con
ilustraciones pues al acrílico, al óleo, y que tuvieran pues un aspecto similar a estas, ¿no? Ahora sí, a poco que os paseéis por alguna feria del libro, estéis atentos a los desarrollos editoriales, veréis que ya no es tanto así. Este libro, El sueño de Pablo, bueno, quizá es un libro de allá por 2006. Quizá es el libro en el que empiezan a funcionar algunas cosas, ¿no? En general hablaba con los alumnos que un autor tiene una relación con las cosas que ha hecho complicada, ¿no? No suele ser una relación muy satisfactoria, ¿no? Te quieres como olvidar, porque lo que el lector o los que te siguen perciben como algo acabado, en realidad para nosotros, para un autor, cada libro, cada etapa, no es sino la pieza de un puzzle que tienes la ambición de completar con algo más. Entonces, cuando ves obras que has hecho, tú solo ves los fallos, los fracasos, lo que no fuiste capaz de reflejar, ves los flecos, las bambalinas del teatro. Entonces es una relación difícil. De hecho, yo ahora estoy hablando de estos libros y la primera sensación que tengo es que las ha hecho otra persona. Una vez más, eso que comentaba de la identidad. No soy el mismo que hace media hora, imaginaos pretender ser el mismo que el tipo que hizo esto en 2006, ¿no? Esta es una imagen de Inés Azul, que era el libro que había citado Elizabeth. Aquí seguramente cuando yo salí de la tienda volvieron a pedir todos los botecitos de pintura azul porque me los llevé yo todos. Aquí como dato curioso, hay cosas, por ejemplo, que en su día te critican y no entiendes muy bien, como te han dicho. Hubo un crítico, antes había más críticos, por cierto, de álbumes ilustrados y todo esto que ahora, ¿no? Hubo un crítico que dijo, sí, el álbum está muy bien, pero no entiendo por qué el personaje lleva ese sombrerito tan alto. Y la verdad es que pasados los años yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué diablos le puse el sombrerito ese? En el sentido de que luego ves el álbum y no tiene ningún sentido, ¿no? La niña sin el sombrerito no pasaba nada. Este es para que veáis sobre todo que siempre he andado como trabajando en un telar de dos hilos, ¿no? Con la ilustración y con el cómic. Fue quizá este TVO la primera obra que tuvo una repercusión así importante, ¿no? Pero lo mismo, tengo una sensación de extrañamiento. Por cierto, aclarar que si trabajo cómic, ilustración, porque es una cosa que siempre preguntan, ¿no? Además, es una pregunta curiosa, siempre me lo preguntan de la siguiente manera. ¿Qué te es más cómodo trabajar, en cómic o en ilustración? Claro, ¿no? Y yo siempre respondo, bueno, es que no es una cuestión de comodidad. O sea, no es que una cosa sea más fácil que la otra, o que me siente en un sillón o en una banquetita para hacer... No es esa no es la cuestión. Tampoco es la cuestión de que soy un ilustrador que para distraerme un poco del trabajo de ilustración hago de vez en cuando un tebeo, ni soy un dibujante de tebeos que hace ilustración para ganar más dinero. No es esa la cuestión. Es porque sencillamente... digamos que tengo dos pasiones, ¿no? La palabra literaria y la imagen. Y trabajando en el tebeo y en el libro ilustrado es donde puedo trabajar con esas dos cosas. Esa es la razón, ¿no? Pero ni mucho menos de comodidad. No acabo de entender esa pregunta bien, ¿no? Esa insistencia. Bueno, el caso es que en 2011 había ilustrado unos 30 libros y tebeos, demasiados. Demasiados, aquí podríamos hacer el aparte de una breve explicación por si no sé hasta qué punto estáis al tanto de la mecánica editorial, ¿no? Pero
yo creo que basta ir a cualquier librería o a una FNAC o a un sitio de estos y darse cuenta de que ahí hay algo que no funciona bien. O sea, ¿cómo es posible que tú entres a un sitio con 2 millones de libros en un país que nadie lee? Y es que aunque leyeran, o sea, ¿qué mercado podría asumir leyendo toda esa cantidad de novedades que van surgiendo, que ya, bueno, se ve ya por el suelo, porque es que ya en las tiendas, en los kioscos mucho más, ya no hay sitio para poner las novedades. Cualquier libro a los 5 minutos de salir queda sepultado por una avalancha de otras cosas, ¿no? O de libros así como de juguete, con peluchitos, con tal. Hay una invisibilidad total del libro. El libro tiene muy poca vida ahora mismo. O sea, tú has hecho un libro y a la semana ese libro ya no existe. O sea, un libro que dure ahora mismo es un milagro. Entonces, las editoriales su funcionamiento es un funcionamiento un poco disparatado. Ellas reciben un adelanto de las distribuidoras, les dan los libros, tal, con ese adelanto producen el siguiente libro, la distribuidora al final del ciclo del libro le devuelve prácticamente la tirada, porque lo más normal es que no se haya vendido casi nada, y entonces con esos adelantos y triturando y haciendo pasta de papel todo lo que se devuelve para volver a producir otros libros, es una rueda diabólica que está en marcha. Entonces el resultado es que un ilustrador para sobrevivir tiene que hacer muchísimos libros, cuando yo creo que lo mejor sería hacer muchos menos, que duraran más y mejor, ¿no? Con más dedicación. Pero realmente con esas tiradas además ridículas que hay de 2.000, 3.000 ejemplares, no hay editorial que pueda mantener a un ilustrador, a una ilustradora, el tiempo que se necesitaría para hacer un libro en condiciones, ¿no? Bien producido y tal. Se producen así también, pero sin esa financiación, ¿no? Tienes que estar alternándolo con diversos proyectos. Bueno, hecho este aparte, ya digo, en 2011 me veo con 30 libros y tebeos, de los cuales ibas a una tienda y con suerte encontrabas 2. Desde 2000 hasta 2011, 30 libros. Ibas a una tienda, 2. Había algunos que literalmente habían desaparecido, ¿no? Y ya no se publicarán jamás, ni se pueden encontrar, ni nada, ¿no? Pero comenzaba a punzarme la sensación de que no podía mostrar ninguno sin avergonzarme un poco. Ninguno de aquellos libros me representaba satisfactoriamente. Había trabajado todos esos años impelido furiosamente por la necesidad de posicionarme en la profesión, de ganarme rápidamente un hueco. Yo venía de formaciones académicas ajenas a la ilustración y había sorteado impedimentos personales y familiares que, bueno, no vienen al caso, y claro, aquello era cuestión de vida o muerte. O me situaba con solvencia en la parrilla de salida o estaba perdido. Supongo que lo conseguí, pero era ya hora de detenerse y analizar el trabajo realizado. Todo ese ruido, esa bibliografía absurdamente extensa. Tenía que producir menos libros, pero mucho más decisivos. El detonante de esa nueva manera de hacer las cosas fue un libro que me encargó la editorial Anaya, Cuentos maravillosos. Era un tomo de cuentos populares españoles recopilados por Antonio Rodríguez Almodóvar. Era un libro que en sí mismo realmente no suponía nada, porque es uno de esos libros de colección que hacen las grandes editoriales y que luego no van a ninguna parte, ¿no? Porque las grandes editoriales son las que menos se interesan por el libro, claro, hacen libros para llenar el espacio, ¿no? El espacio de las librerías. De hecho, el libro efectivamente no tuvo ninguna repercusión y ahora es inencontrable, ¿no? Pero en mi trabajo sí que supuso un punto de inflexión y de reflexión que quizá haya sido la semilla de toda la producción de estos últimos años. Cuando me encargaron el libro, yo comencé a trabajar, pues en el sentido que trabajamos muchos ilustradores, basándome en la iconografía habitual. Era un libro que trataba, ya digo, cuentos maravillosos, cuentos de princesas, castillos, ogros.
Y entonces, bueno, yo eché mano de la iconografía habitual, princesas con coronita, altos castillos, espesos bosques como de la Selva Negra, ogros con ancho cinturón de cuero, en fin, la arquetípica iconografía celta para lo maravilloso. Pero de pronto, en un ramalazo de clarividencia, me detuve. Aquello eran cuentos populares españoles, cuentos ancestrales de nuestra tradición oral. Y yo era un ilustrador levantino. ¿Qué diablos estaba haciendo? Un accidental paseo por este antiguo jardín de mi ciudad, el Panteón del Doctor Quijano, una tarde que iba al dentista, de eso que paseas mientras esperas la hora, es en esos momentos donde ocurren las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Bueno, pues mientras hacía tiempo para la hora de la consulta, pues supuso mi caída del caballo, ¿no? Recordé, paseando por ahí, las largas tardes de verano que yo había pasado allí, jugando con otros niños, hasta que de improviso, una pequeña variación en la luz, el descubrimiento de un banco de piedra medio oculto entre las enredaderas, me dejaba paralizado. Los demás niños seguían con su algarabía, pero yo me había quedado fuera de la rueda embriagadora de la realidad, contemplando conmovido la fragilidad de las cosas y sus habitantes. En aquel jardín, en sus fuentes y senderos, estaba todo: la luz, el tiempo, la muerte, remotos dioses olvidados. Así que tantos años intentando encontrar mi voz, y resulta que bastaba darse una vueltecita por aquel parque tan cercano. Comprendí que en el fondo yo no había hecho otra cosa en la vida que intentar expresar, hasta ahora en vano, el ulular del tiempo en ese jardín levantino. Me percibí por primera vez con claridad epifánica como perteneciente a una generación bisagra, fronteriza, una generación surgida en el borde de un mundo en liquidación y que adelanta un pie indeciso en un mundo nuevo que aún está en su primer balbuceo y que por tanto todavía no entendemos bien en qué consiste o qué nos quiere decir. Los niños como yo, en aquel barrio medio obrero, crecimos y fuimos educados analógicamente, en una matriz cálida y bien definida. Nuestro hábitat era sencillo, grato y comprensible. La mesa camilla, el arroz en la huerta los domingos, la serie de dibujos animados los sábados. Crecimos dando por supuesto que seríamos adultos en ese mundo, que conocíamos tan bien. Pero justo cuando abríamos la puerta para despedirnos de mamá, todo se fue al diablo. Nuestra cultura de máquina de escribir, cinta casete, comidas de cuchara, libros con olor a tinta y ácaros, nuestra educación de niños buenos y obedientes de barrio, pues se quedó en cueros. Se había caído de pronto el rebozado, el espesor de historia del siglo XX. Como soplado por una boca oscura, había desaparecido todo el universo que yo me había aprendido de carrerilla y donde se suponía que iba a vivir. Me había tocado asistir, por tanto, a la demolición, al derrumbe de ese mundo. Y eso era lo que yo iba a dibujar. Así que habría que construir un nuevo método de trabajo, un nuevo imaginario, un repertorio, una nueva técnica para dar cuenta de todo eso. Lo primero que hice fue resolver de manera muy distinta a como lo había planteado en un principio aquel encargo de la editorial Anaya. Eran cuentos populares españoles, de modo que empecé a buscar referentes populares españoles. Solana, Picasso, las fiestas de gigantes y cabezudos, los carnavales de los pueblos castellanos. Finalmente, en aquellas ilustraciones, pues como veis aquí, los dragones aparecerían como cómicos de la legua con máscara, los ogros como cabezudos de un desfile de pueblo, los paisajes con la belleza del monte bajo y el pino o la encina solitarios. Pero el álbum, el trabajo donde cuajaría, me parece, definitivamente
toda aquella nueva manera de trabajar, toda aquella nueva ideación, después de 5 o 6 años de combate, es la feria abandonada. Que os voy a mostrar unas cuantas imágenes. Creo que se entiende bien lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Toda esta nueva voluntad de crear un nuevo imaginario. Porque una de las cosas que también me llamó la atención es que muy pocos ilustradores, muy pocos autores de historieta toman como referencia pues ese acervo que tenemos tan rico, ¿no? Sino que siempre toman como referencia cosas de los países del este, o bueno, esa imaginería celta. Eso llama la atención, ¿no? No digamos ya los ilustradores abundantísimos que tienen referentes cinematográficos, con lo cual eso les lleva a tener como referentes arte o imaginería norteamericana, etcétera, ¿no? Quizá también estoy pensando, ahora que he dicho eso, todo esto me ocurre a mí porque yo soy poco cinematográfico, en el sentido no me siento con unos referentes que vengan de ahí, ¿no? Yo soy más bien literario, vengo del libro, ¿no? Trabajo en el libro y vengo del libro. Bueno, de todas estas sinestesias y referencias de las que se nutren los ilustradores, pues efectivamente, yo vengo de la palabra. De modo que decidí redoblar ese vínculo. Y comencé a leer libros de filosofía del arte, ensayos, historia del arte, poesía del misterio esta vez y no de la experiencia, lo cotidiano, que era lo que yo consumía antes de esto. Dejé también de escuchar música mientras trabajaba y la sustituí por audiciones de conferencias, tertulias, entrevistas sobre arte, filosofía, literatura. Y antes de ponerme a trabajar por las mañanas, me acostumbré a leer durante media hora o así algún texto, que de alguna manera tuviera algún vínculo con el libro o el proyecto que estaba ilustrando. Igual que uno antes de zambullirse en el mar, se moja primero las muñecas, la nuca, para luego ya ir penetrando poco a poco en el agua, ¿no? Bueno, pues el caso es que los resultados, o a mí me lo parece así, claro, los resultados aparecieron muy rápidamente. Enseguida me di cuenta de que de este modo los niveles de concentración eran mucho mayores y me sentía más sintonizado con lo que estaba haciendo, como si lograra captar mejor la emisora. Al mismo tiempo comencé a aplicar en mi trabajo de ilustración algunas de las ideas que estaba descubriendo en todas aquellas lecturas y audiciones. Sobre todo, 2 de ellas. Los espejos, a partir de este libro de David Hockney, y el conocimiento poético del mundo de filósofos como Heidegger. Como he dicho antes, en el curso estoy precisamente compartiendo con los alumnos los resultados de aplicar todo esto al trabajo de ilustrador de libros. Comencé a construir una carta de ajustes, de adecuaciones, de metamorfosis, en un intento por ordenar o sistematizar todo ese nuevo aparato, la nueva forma de hacer. Un mapa que me permitiera situar y dar la respuesta gráfica más idónea a los encargos o a los proyectos personales, que se mantuviera siempre alerta y en constante diálogo con mi trabajo. Un espejo, en fin, donde se irían mirando los sucesivos proyectos que he ido realizando y así podría detectar con más lucidez qué cosas había que corregir, qué caminos era interesante desarrollar en el proyecto siguiente. Una carta tanto para ilustración como para tebeos.
Mañana en clase explicaré esta carta de ajustes más detalladamente. Pero baste ahora con recordar lo que he dicho antes sobre la importancia del nombre y decirles que para mí este trabajo sería un Quattrobento Muralis 1, resuelto en modo delicado per l'infante. Las ilustraciones de alas y olas claramente es un Quattrobento Muralis 2. Estas de la Puerta de los Pájaros también. Las de la Feria Abandonada, sin embargo, son un Quattrobento Muralis 3. La leyenda del Santo Bebedor es un Toro di Nu 3, donde se trata de realizar una daumeriana rotunda que luego, haciendo algunos ajustes, puede derivar en una daumeriana para infantes. Este libro es el último que ha aparecido, Dorothy. Un clarísimo caso de Toro di Nu 1. Por cierto, hacía tiempo que no dibujaba nada así para literatura infantil. Por si no lo sabían, el tebeo El Paraíso Perdido es un Quattrobento Muralis en tebeo. Estas imágenes, por cierto, no vienen en el libro. Estos son unos pósters promocionales que una de las editoriales por las que pasó el proyecto me encargó hacer, pero que luego no se hicieron y entonces me sirven para las conferencias. Las ilustraciones de Pameos y Meopas, que es el poemario de Julio Cortázar que he ilustrado recientemente, pues están claramente tensionadas entre un Toro di Nu y la estilización pieropompeyana. Estoy tratando de ser mejor cartelista y establecer leyes más sólidas para mis Badela cartel
Y un tebeo estilo Plaza de la División debe resolverse con la luz y la violencia de un pliego de cordel alegórico. Bueno, y hasta aquí el relato, esa primera parte de la que hablaba, el relato de esta epifanía, de este cambio, de esta puesta a punto, que mucho me temo que en poco tiempo, en pocos años, tendré que volver a hacer. Porque, en fin, como se dice, esto va en el sueldo, ¿no? Precisamente esta carta de metamorfosis, espero, confío, que me ayude a estar atento a estos ajustes, a estos cambios que necesita la obra, ¿no? La obra entendida a todo lo que vas haciendo en tu carrera. De hecho, esta carta de metamorfosis no se parece en nada a la carta de metamorfosis que comentaba en las charlas que daba por 2014, porque es un elemento vivo, ¿no? Va cambiando según mis intereses, según mis proyectos, según los libros que voy haciendo. Bueno, y mañana con los alumnos les daré más detalles del asunto y admitiré preguntas. Y ahora pasamos a esa segunda parte en la que les decía que, bueno, voy a compartir con vosotros esas pequeñas reflexiones que voy anotando a veces y que me llaman la atención porque realmente dan la vuelta en muchas ocasiones a convencimientos que yo creía muy sólidos, ¿no? El primero de ellos, una vez, en el curso de una de aquellas pavorosas comidas familiares en la pequeña ciudad de Provincias con mar, mi padre me dijo que dibujando no llegaría a ningún sitio. Bueno, por lo menos he llegado a Bilbao. De todas formas, uno comprueba a estas alturas cuán cierto era aquello de que la vida se burla siempre de nosotros. Pues no es verdad que no nos dé lo que pedimos. Lo que ocurre es que nos lo da de una forma completamente distinta a la que habíamos imaginado. Yo me hice ilustrador para pasarme el día dibujando y no tener que salir de casa nunca. Desde que comencé mi carrera, allá por finales de los 90, he asistido a innumerables congresos, charlas, reuniones, asambleas y foros, donde invariablemente se discutía a grandes voces sobre dos cuestiones. Una, la reivindicación constante de que se reconociera la ilustración o el cómic como arte mayor, a la par con la pintura, por ejemplo. Y que se reconociera al ilustrador como artista. Recuerden aquel famoso manifiesto de Brad Holland, imagino que lo conocéis, ¿no? Aquel cartel que hizo Brad Holland, el ilustrador este, donde iba diciendo, todos son artistas. Yo qué sé, un cocinero es un artista, un cantante es un artista, un taxista es un artista si se conoce bien las calles de Nueva York y te lleva enseguida tal. Dice, y iba diciendo y al final decía, todos son unos artistas menos el ilustrador, que parece que no es un artista, ¿no? Bueno, entonces este era uno de los berrinches perpetuos en todos aquellos encuentros. El otro era la desoladora constatación del escaso oro que fluía hacia nuestros bolsillos, sobre todo en comparación con otros profesionales del mundo del libro y no digamos del arte. Bueno, pues después de haberme sumado en muchas ocasiones a tamañas disquisiciones donde exigíamos poder gritar como el que más, la verdad es que los años transcurridos en primera línea de fuego y el devenir de los acontecimientos me han llevado a conclusiones más silenciosas. Primero, ¿para qué queremos ser artistas? O incluso más concretamente, ¿de verdad queremos ser artistas? El ilustrador ha equivocado, en mi opinión, completamente el modelo en el que mirarse.
esa concepción romántica del artista con que nos hemos autopercibido siempre, me parece que ha hecho un daño pavoroso a nuestra profesión. Esto se ha visto agudizado extraordinariamente en nuestras democracias absolutas basadas en redes sociales, en la democratización de la cultura en Internet, pérdida de la excelencia, todos iguales, todo gratis. Cualquiera se convierte en artista en cuanto enseña lo que hace en un blog. Cualquiera es un cantante en cuanto cuelga un MP3 de estos en los múltiples blogs de música, etc. Como auguraba lleno de clarividencia Arthur Cravan, pronto ya no veremos por la calle más que artistas y será un trabajo ímprobo encontrar un hombre. ¿Para qué queremos ser algo que hoy en día puede ser cualquiera, literalmente? Si queríamos ser distintos, únicos, geniales, respetados, reconocidos, ¿no sería mejor reivindicar ahora al artesano, al que sabe hacer las cosas con excelencia, por ejemplo? Más aún, si los artistas clásicos se caracterizaban por saber hacer algo con mayor destreza que los demás, y podríamos decir que un artista moderno se caracteriza por tener buenas ideas. Es decir, si hay una concepción artística en tanto que habilidad y una concepción más intelectual y filosófica, encuentro que en el ilustrador se da una síntesis curiosa. Pensemos, por ejemplo, en Isidro Ferrer. Mientras que muchas veces el arte moderno se ha quedado, para mi gusto, en el puro concepto, en la pura idea, en el ilustrador esto se halla aún combinado con la maestría artesanal. Vuelvo a repetir, Isidro Ferrer. Ideas buenísimas, conceptos, filosofía, todo lo que queráis, pero objetos muy bien hechos, muy bien trabajados, muy hermosos, etc. Y segundo, ¿para qué queremos que nuestra obra sea considerada arte mayor? De todas las artes, las que más precisan de un lugar propio donde aparecer o producirse son las artes plásticas. La pintura y la escultura se separaron de la arquitectura donde tenían su sentido y su contexto, ¿verdad? Y desde entonces, pues, bueno, han vagado con más o menos criterio, con más o menos acierto. Pero una vez que llegaron a cierto límite, a un acabamiento de su discurso incluso, a su reducción muchas veces a puro concepto de sí mismas, bueno, ya no había otro camino que, en mi opinión, ponerse a jugar a ser otra cosa, que es el famoso ut pictura poesis de Horacio, ¿no? La envidia entre las artes. Todas quieren ser lo que no son. Así la pintura juega a ser escultura. Las instalaciones, el art, todo esto. Juega a ser teatro, la performance. Juega a ser filosofía. Basta con esto leer un catálogo de una exposición, quizá, ¿no? La escultura también quiso ser autónoma, exenta de la arquitectura, quiso tener las características de la pintura. Fijaos, me parece llamativo cómo un pintor abstracto como Rothko se burlaba diciendo: escultura es aquello con lo que tropiezas en un museo cuando vas reculando en busca del punto de vista adecuado para ver una pintura. Claro, esto lo decía Rothko, ¿no? Me pregunto entonces, ¿de verdad queremos sufrir esa deriva que han sufrido las artes mayores? Meternos como, digamos, en ese embolado, ¿no? Porque la ilustración de libros es quizá el último baluarte donde se pueden sostener aún con sentido los criterios más clásicos y sustanciales de lo que siempre se entendió por obra de arte, ¿no? Belleza, excelencia en la factura, estilo más o menos figurativo, un contexto preciso, mensaje comprensible. La ilustración ha conservado su marco de sentido, el libro, la ilustración de libros hablo, y alcanza con naturalidad su plenitud en él. Es pues la única de las artes plásticas que no ha perdido, digamos, su arquitectura. Qué bonito, parece un cuadro, dice nuestro vecino, ¿no? Cuando le enseñamos una de nuestras ilustraciones, si caemos en el error de hacer eso, de enseñarle uno de nuestros libros.
Porque dejando aparte su ignorancia visual, bueno, lo dice porque la ilustración le recuerda lo que fue la pintura una vez. Una imagen contextualizada, con sentido, realizada con excelencia técnica. Otra reflexión. Yo quería ser ese monje iluminista de manuscritos, trabajando en la soledad blanca de mi celda, largas horas dibujando ajeno al mundo, porque yo en algún momento acaricié la idea de dibujar para no estar en el mundo, igual que otros, yo qué sé, se meten alguna droga para lo mismo, ¿no? Para no estar en el mundo. Yo elegí el dibujo. Que quizá no es tan saludable esa elección como pueda parecer. En el pequeño estudio habría una ventana que no sería muy grande, por la que entraría sobre todo la luz, y todo estaría preparado para trabajar en silencio, en soledad y silencio. Si acaso, en las horas centrales del día, bueno, se escucharía dulcemente el murmullo amortiguado de la vida en el barrio, el pregón del afilador, los niños saliendo de la escuela. Pero hete aquí que de pronto se abre otra ventana en el cuarto, diminuta y colosal, inconcebible si no fuera ya tan cotidiana. Una ventana por la que entra una luz, desconocida hasta ahora, pero entra a raudales. Una ventana por la que me puedo asomar y la vista me alcanza, yo qué sé, hasta Singapur. Esta ventana lo ha cambiado todo. Y ya no puedo ser más el monje que yo suponía que iba a ser. Ha llegado un punto en que ya resulta imposible no asomarse por ella a cada segundo. Porque el oro y la poesía, y quizá yo mismo, no, seguro, yo mismo, solo existimos ya del otro lado de esa ventana. Así que lo que yo pensé que sería un oficio de soledad y silencio, pues resulta ser un oficio de ruido e inmediatez. Por supuesto, no quisiera que se entendiera que estoy haciendo un llamamiento al primitivismo y que opino que todo era mejor antes de la era digital. Es evidente que mi trabajo se beneficia enormemente de asomarse a esa ventana. Pero no en vano, aquello tiene nombre de red, y uno ha de ser precavido para no quedar enredado en ella como un ingenuo delfín. Internet, que nos parece una forma perfecta, inaudita, indomable de nuestra libertad, bueno, podría ser también la más colosal máquina de manipulación y generación de sentido de la historia. Puede que ya lo sea, toda vez que algunos de los generadores tradicionales, como el arte o la religión, han comenzado a perder fuerza. Puede llenar el vacío de todo un día, dotar de sentido a una mañana entera, sin necesidad de hacer nada más, solo asomarte a esa ventana. Puede enmascarar las horas más peligrosas del día, crepúsculos, madrugadas, tardes de domingo, esas horas en que cerrarías normalmente la ventana para no arrojarte después de una jornada de fracaso y nada, porque te hace creer que importas a alguien, porque siempre hay alguien paseando bajo los árboles y te saluda al pasar, aunque nunca se quedan contigo, porque puede convencerte de que lo que haces tiene alguna repercusión, puede convencerte de que tienes 5.000 amigos y entonces esos 5.000 van a comprar el libro, luego ves amargamente que lo compran 100. La presencia obligada en redes sociales ha destruido el silencio. En aquella ventana uno ha de estar constantemente cacareando, gritando su mercancía como una verdulera. He tenido que obligarme a no abrir esa ventana hasta que el trabajo del día está muy avanzado, pero casi nunca lo cumplo. Y para terminar, compartir con vosotros algunas reflexiones, aprovechando todo esto del Premio Nacional, del Paraíso Perdido, bueno, pues unas cuantas reflexiones sobre TVO, sobre el cómic. Javier Olivares, imagino que lo conocéis, últimamente su última obra, que por cierto también le dieron el premio Nacional, Las Meninas. Javier Olivares
comentaba que encuentra mucho más cercano el cómic del teatro que del cine. Porque en un tebeo todo es ilusión, truco, artificio. Son líneas de tinta, convenciones visuales, iconos. El cine, que también es ilusión, claro, pero se encuentra mucho más cerca de la imagen real. De hecho, los tebeos funcionan mejor cuanto más alejados están de ese referente real. Los tebeos de superhéroes, por ejemplo, resultan visualmente ridículos cuanto más se esfuerzan por parecerse a la realidad, o más exactamente a la realidad del cine, intentando ahora incluso imitar los efectos especiales de luces y texturas de las películas. Por el contrario, resultan mucho más elegantes, fluidos, creíbles, más verosímiles, cuando asumen presupuestos teatrales. Otra reflexión. Se ha hablado siempre mucho de que el cómic es un medio que puede abarcarlo todo. A mí me parece que habría que pensar mejor en los límites y aprovecharlos bien. El concepto de límite, por ejemplo, de Eugenio Trías. El límite como valor y no como desventaja. Quizá el cómic no pueda abarcarlo todo. ¿Y qué? Quizá el cómic no funcione con 500 páginas igual que puede hacerlo una novela. Bueno, pues genial. De hecho, me parece que al tebeo le cuadra mejor una contención en la extensión. Esto viene al hilo de que El Paraíso Perdido tiene 300 páginas. Y una de las cosas que me ha volado la cabeza después de trabajar en 300 páginas es esto que estoy diciendo. Que quizá al cómic le van mejor los recorridos cortos, ¿no? Y a la salud del dibujante también. El tebeo es un medio que consiste en un equilibrio entre imagen y palabra. Claro, si se le da cancha a la parte, digamos, literaria y con mucha paginación, el agotamiento de la parte visual se va a dar rápidamente y aquello se convierte en una colección de pantallitas de televisión. Si se intenta mantener durante 300 páginas, 500 páginas, el nivel de sorpresa, juego y experimentación visual, por ejemplo, se me ocurre ahora la novela gráfica aquella Asterios Polyp de Mazzucchelli, pues en mi opinión resulta un insoportable empacho de propuestas gráficas. Eso de que cada página tenga una genialidad visual, claro, 300 genialidades visuales ya, por favor. Si juega más con la imagen, yo ya me tiro, ¿no?, por la ventana, aunque sea la ventana digital. Bueno, nada, eso es todo. Por mi parte, ahora abrimos un turno de tertulia. Ha sido un placer, pero recuerden que no tienen que creerse nada de lo que yo he dicho aquí, aparte de que yo lo negaré todo, ¿no? No olviden que durante, no sé, 40 minutos o así, les ha estado hablando sobre agudeza visual un hipermétrope. Muchas gracias. Bueno. Y aquí está el micrófono para que podáis utilizarlo si tenéis alguna pregunta. Yo la mía, la verdad que estaba pensando, ¿qué le voy a preguntar? Porque después de estos días ya le hemos atosigado a preguntas en el curso. Me queda, una vez que has encontrado tu semilla o tu método para analizar tu estilo, tu manera de trabajar con esas palabras científicas que nos has ido comentando. ¿Científicas? Sí, me parecía como estar en una clase de botánica. Bueno, los nombrecitos que le voy poniendo a los estilos. Sí, no sé, muy latín. La cosa es que me planteo, ¿tienes algún reto para ti? O sea, una vez que igual tu mayor reto era encontrarte a ti mismo o dónde te encontrabas realmente reconocible, ¿tienes alguna especie de aspiración a poder ilustrar algo que siempre has querido ilustrar o algo que te cueste y quieras acabarlo de la manera mejor? Bueno. Claro, bueno, si no tuviera aspiración a nada ni reto a nada, ya no haría más libros, claro, y sería un genio. La aspiración principal es hacer un buen trabajo. Sinceramente, que mi próximo tebeo, mi próximo libro sea realmente un buen trabajo. Esa es la aspiración principal. Por esa cosa que decía, esa sensación de que el último, sí, aunque esté muy celebrado,
pueda haber tenido un premio, le guste mucho a la gente, todos se acerquen a decirte lo maravilloso que es, pero tú no puedes dejar de ver que no, que ahí hay algo que para la próxima vez habrá que ir a por ello, ¿no? Y lo de conocerte a ti mismo, bueno, sin ponernos muy budistas ni nada de eso, es que, claro, es que son, lo que pasa es que son trabajos muy unidos con la vida, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tú llegas de una oficina o del banco, tal, y entras a casa y dejas el maletín y ya... Pero estos trabajos están muy imbricados, ¿no? con la vida cotidiana incluso, contaminan todos los rincones de tu vida. Entonces, bueno, conocerme a mí mismo, todo eso es que mientras vas trabajando, pues sí, se da todo eso. Pero el principal reto, la principal querencia que tengo es de que mi próximo trabajo sea un buen trabajo. Y a ser posible mejor que el anterior, ¿no? Pero un buen trabajo, lo mejor que yo pueda hacer. Igual pregunto no, claro, yo. Igual bueno, no. yo te voy preguntando hasta que se vaya calentando la cosa. Que si no le decimos a este que corra el telón ya y... Antes hemos estado comentando con el tema de los medios que te quieren hacer entrevistas y demás, que da mucha rabia cuando llevas muchos años trabajando con un montón de proyectos súper interesantes, que te nombren el último trabajo premiado que pues llena más páginas en un periódico o llama más la atención a nivel social. Pero además es que el último, o sea, el premio que te ha dado el Premio Nacional de Cómic en 2016 ha sido un trabajo que te ha dado mucho quebradero de cabeza, ¿no? Porque fue un proceso un poco difícil a la hora de sacarlo. Sí, accidentado, claro. Eso es. El tema, quería preguntarte que nos pudieses explicar cómo puede afectar las crisis a nivel editorial en un proceso creativo, porque hablábamos de que a veces se nos caducan las ideas o tú mismo desprecias la manera que has tenido de trabajar hace un año o hace medio año o esta misma mañana. Bueno, más que despreciarlo, claro, despreciarlo no, porque si también sin eso tampoco habría podido hacer lo que viene después, claro. Pero bueno... Es simplemente que como que estamos ya en otra cosa, digamos, ¿no? Sí, que te cuesta seguir algo que has empezado hace tiempo porque ya has cambiado un poco la idea o la manera de hacer. En un proceso en el que el tema de publicar se trunca por una serie de crisis editoriales o cuestiones, accidentes X, ¿para ti ha sido difícil terminar el proyecto o seguir confiando en ese proyecto? ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Bueno, afortunadamente la vez más peligrosa en la que se truncó fue cuando ya estaba terminado. Y la primera vez que se truncó es cuando se había hecho un capítulo y bueno, aquello más que truncarse es que pues se suspendió, yo ya me puse a otra cosa. Ahí la dificultad fue retomarlo, porque claro, cuando otra editorial entonces me dice, oye, ese libro que hiciste tal, retómalo y acaba ya todo esto. Claro, lo difícil fue que yo ya estaba en otra cosa, yo ni me acordaba ya de... Entonces retomar, de hecho, fue difícil en el sentido de que hubo que retocar muchos aspectos, porque dibujar los personajes, yo había tenido otras ya maneras de dibujar un poco distintas, había cositas que ensamblarlas era complicado. Pero lo dramático fue al final, cuando ya el trabajo estaba hecho y aquello se volvió a derrumbar, ¿no? Era una editorial que el trato era que lo iban a publicar tanto en digital como en papel. El tinglado digital que habían montado se cayó, el editor se había gastado mucho dinero en ese tinglado y entonces yo ya adivinaba, y entonces me quieres decir que tampoco tienes dinero para hacerlo en papel y que las 300 páginas me las como, ¿no? Pero bueno, luego pues afortunadamente también, claro, lo que decíamos decía de la ventana digital, tampoco se puede pretender que esto sea tan malo, ¿no? Porque precisamente por esa ventana digital, por esa cosa de estar tan conectados ahora, inmediatamente, prácticamente, en una conversación con otro editor, ese editor había visto todos mis procesos, esos que había ido colgando en Facebook, e inmediatamente recupera el proyecto.
pues la ventanita esta, pues por una parte ha roto el silencio, por otra parte a veces te salva el pellejo, ¿no? Yo me refería más a si tenías que haber... O sea, bueno, suponía que había sido un poco difícil todo eso, pero la dificultad de tener o que rehacer lo que habías comenzado... Sí, eso fue muy difícil. Pero, y también, sin necesidad de dramas, es que como eran tantas páginas y es un trabajo que se prolonga tantos años, la dificultad fue mantener el sentido. Porque aquí imagino que muchos de vosotros, los alumnos por supuesto, hacéis cosas, digamos, de autor, ¿no? Hay veces, lo peligroso es cuando pierdes el sentido de lo que estás haciendo. El sentido... realmente en el significado de perder el sentido, de sentarte una mañana ahí, acudir y ver el dibujo ese y decir, ¿qué es esto que estoy haciendo aquí, restregando un trocito de una encina quemada, restregándola en un trozo de trapos prensados? ¿Qué hago aquí? O sea, dibujando estos ángeles satanos. Entonces, lo peligroso es que ese sinsentido te venza, ¿no? Te invada tanto que... Y eso se dio en un par de ocasiones, que realmente, pues eso, dices, ¿qué carajo estoy haciendo? Pero luego mereció la pena. Sí, bueno, imagino que sí, imagino que sí. Porque ahora todo el mundo te pregunta por ese proyecto. Sí, no, bueno, y sin tanta broma, realmente... Incluso aún sin premio, es un libro es el libro que más he logrado colocar en el extranjero, por ejemplo. Y para eso, por ejemplo, el premio no ha tenido nada que ver. O sea, ya antes del premio es un libro que me ha dado satisfacciones. Y son satisfacciones que jamás hubiera esperado de ese libro. ¿Tenéis preguntas? Aprovechad que no está aquí todos los días. Afortunadamente. Bueno, a menos que se vaya de pinchos y ya se quede, porque puede ocurrir. Pues yo te... Bueno, a lo mejor es que he respondido todo mientras... Puede ser. Yo tengo más preguntas. Pensaba que no tenía tantas, pero sí. Antes hemos dicho... Bueno, has dicho que siempre te preguntaban qué te hacía estar más cómodo, si el cómic o la ilustración, y te voy a hacer una pregunta parecida, que espero que... Bueno, que no te parezca tan absurda, pero ¿qué te divierte más o en cómo te, digamos, bueno, sí, ¿qué te divierte más? Si un texto como puede ser el de Cortázar, una serie de poesías, o la manera de escribir que tiene Pablo Albo, con el que sueles trabajar a menudo. Bueno, en el caso de Cortázar te diré que ahí diversión hubo poca, porque a mí el Cortázar poeta no es el Cortázar que más me gusta. Entonces, bueno, pues leílo. Además son unos poemas que en mi opinión hay cierta literatura que leída al cabo del tiempo, el tiempo ha pasado de una manera más implacable que con otra, ¿no? Entonces Pablo Albo, pues bueno, es otro tipo de texto, y sí, sus textos suelen ser muy, muy gozosos trabajarlo. También te diré que se sufre también con textos de Pablo Albo. Estoy trabajando en un texto de Pablo Albo que me entregó en 2006 y aún no le he dicho porque no lo he hecho, pero es que me he metido ahí en un embolado, porque las primeras pruebas que hice en aquellos años, luego las retomé tal, no me gustaban nada, se me ocurrieron otras cosas mucho más geniales, y estamos a día de hoy y no he hecho ni siquiera, todo lo que he hecho son pruebas y pruebas. Entonces con Pablo Albo también se sufre, ¿eh? Porque, claro, es eso, buscas la ilustración que exactamente le va a eso, con lo que tú crees que puede funcionar, pero bueno, sus textos son muy buenos, son muy divertidos, sí. Y te dejan muchos matices para trabajar, le puedes sacar mucho petróleo, sí. Vale, vamos a ver si alguien pregunta por aquí. Me acerco con el micrófono, ¿eh? Para que no se mueva mucho. Sí. Bueno, buenas tardes y agradecerte tu exposición. Y se me ocurren un par de preguntas, pero sobre todo una es,
¿Los textos te encuentran a ti o tú vas a escoger los textos? Es decir, ¿cómo se produce ese proceso de selección? ¿Hasta qué punto tú buscas un tipo de obras que te interesen? Y luego también, no conozco todo tu trabajo, pero lo poco que conozco, veo que la imagen de la pantalla y la puerta, o la ventana y la puerta, es una presencia casi ¿sí? Constante en tu trabajo, sí. Que hay como un punto de fuga que caracteriza tu manera de estar en este mundo. Pues de eso, por ejemplo, no sabría qué decirte porque no soy consciente de eso. Bueno, lo de los textos son encargos. La elección, si acaso, es que con los años lo que he podido elegir es de esos encargos el texto que me interesa más y el libro que veo que merece más la pena hacer, en el sentido de lo que comentaba antes, de un libro que realmente va a durar, que va a tener realmente sentido esforzarte en él, ¿no? Luego otra cosa es cuando los textos los hago yo, que eso ocurre sobre todo en TVO, pero bueno, es otra historia. Pero los textos siempre son encargos. La elección en todo caso es de esos encargos ver qué me interesa más. Porque sí que es verdad, sobre todo durante una época, los textos que me llegaron fueron terribles. También fue eso desencadenante un poco de todo aquel... En aquel paseo estaba harto de que me llegaran textos muy malos. Llegaban textos muy malos, muy malos. Porque sobre todo la literatura infantil, y es por eso quizá desde entonces que trabajo mucho menos en literatura infantil, la literatura infantil se contaminó mucho de pedagogías, de que si libros de valores, que no sé qué. Y hay mucha gente que se puso a jugar a ser escritor y a ser escritor para niños. Eso es una cosa muy difícil y mucha gente se puso a escribir muy alegremente. Y las editoriales a editar todo aquello con un desparpajo que me parecía inconcebible. Yo hay cosas que se han editado que jamás pensé que si yo llevaba un texto así a una editorial me lo publicarían, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya me libré un poco de que me llegaran ese tipo de textos y he podido elegir más. Y luego, curiosamente, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte casi todos son clásicos, pero eso es otra cosa que me preguntan, pero eso tampoco ha sido elección mía. No es que yo vaya buscando clásicos, lo que ocurre es que cantidad de editoriales independientes basan su catálogo en los clásicos, seguramente porque no hay que pagar derechos de traducción, ¿no? Porque ya los derechos son libres, etcétera. Y entonces, claro, pues como hay muchas editoriales que están publicando cosas clásicas, pues claro, los encargos que te llegan son de libros, de textos clásicos. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Vale, por ahí hay una. Voy a acercarme con el micrófono. Bueno, yo ahora te veo ya como un profesional del cómic y de la ilustración, pero yo te quería preguntar un poco cómo yo he visto siempre al dibujante, porque yo creo que en principio, vamos, tú principalmente creo que eres también además un dibujante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre cuando dibujaba, o por lo menos lo que yo creía era que la persona que dibujaba en primer lugar por satisfacción personal, pero a ti te veo como muy profundo. O sea, me da la sensación de que en tus dibujos siempre has sido un filósofo dibujante. Yo he sido un dibujante por diversión, ¿no? Y me ha gustado la ilustración, me ha gustado el dibujo y lógicamente sí, ves y dices, jo, esto qué bonito, esto qué bueno es, esto tal, pero en ti te veo como muy profundo, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas del dibujante superficial como puedo ser yo o cualquier otra persona? Bueno, no pienso nada, porque cada uno que haga lo que quiera, pero el punto quizá está en la profesionalización. Es que, claro, dibujar por diversión, yo también podría dibujar por diversión, pero cuando te enfrentas profesionalmente a un trabajo cambian un poquito las cosas, porque, claro, tienes que dotar aquello de otra sustancia, ¿no?
Pero bueno, yo siempre quise ser dibujante. El detalle es que siempre quise, incluso de pequeño, yo siempre quise ser dibujante profesional. Porque a mí, por ejemplo, allá en aquellas cosas familiares, discusiones familiares, tal, en aquella ciudad donde yo nunca conocía a otro, tuve ningún amigo nunca que también le gustara dibujar o los tebeos o tal. Claro, lo que siempre te decían era que, bueno, sácate unas oposiciones o estudia no sé qué y luego haces lo que te gusta, dibuja no sé qué. Pero es que el detalle era que yo quería ser dibujante profesional. Y si quieres ser dibujante profesional, no puedes hacer eso, porque si no acabas dibujando los domingos, que está muy bien, pero claro, para ser profesional no puedes hacer eso. Entonces, que es otro punto de vista. El dibujante por divertimento, pues genial, pero por divertimento no creo que haya muchos dibujantes profesionales. Lo de que soy profundo, bueno. Hoy ha dicho una frase en clase que yo me moría de la risa cuando ha dicho: alguna vez he probado a masticar el aire, pero es que no me alimenta. Claro, claro. Estoy intentando hacer un chiste mientras me preguntáis algo más. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues entonces yo creo que... No les interesa nada, así. Ya, Así que dales ya el bocadillo, sé que les has prometido para que vean. ¿Bocadillo? ¿No tenéis ninguna duda? ¿Queréis comentarle? Bueno, pues entonces yo ya le despido. Muchas gracias por haber venido. Recordaros que luego la semana que viene estará también Mariana Miserable y ya clausuramos los cursos por este año. Pablo, muchísimas gracias por haber venido a Bilbao, primero de todo, y por haber estado... El curso está ahora mismo en su segundo día, es un poco... en el Ecuador, que se dice, ¿no? En el Ecuador. Estamos haciendo el curso que normalmente son 5 días en 4, acabamos tardísimo todas las tardes, pero el cansancio se apoya en un entusiasmo increíble porque la verdad que estamos todos muy atentos a todas sus enseñanzas. Así que muchas gracias por venir y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.